La gran discusión de que si comprar vivienda o alquilar será resuelta en este video. Te estaré mencionando las razones por las cuales comprar o alquilar debe ser una prioridad para ti. Por eso, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Vamos. No sé si ustedes han escuchado una amplia discusión que se estaba mencionando sobre el tema de si comprar vivienda o alquilar es mejor. Y hay muchas posiciones al respecto. De pronto has visto muchos creadores de contenido que te hablan, yo vivo en arriendo, no, yo compro la vivienda. No, nunca compres vivienda, no, nunca arriendes. Aquí en este video te voy a mencionar realmente 3 razones por las cuales debes comprar vivienda, pero también 3 razones por las cuales debes alquilar vivienda. Al final, ¿cuál será la mejor decisión? Todo esto te lo explicaré en este video. Vamos a empezar hablando de 3 razones por las cuales tú deberías comprar vivienda. La razón número 1 es que al final puedes construir patrimonio. Puedes empezar a incrementar tu capital por medio de la compra de vivienda. Imagínate, si tú eres una persona que no tiene una herencia, que de pronto sus padres no te van a dejar nada. En este caso, ¿cómo vas a construir tu capital? Pues una de las formas es empieza a comprar tu vivienda propia. Y es que recuerda el video en el que estoy hablando sobre el tema de la reforma pensional, donde advertí que es inmediato, que debes empezar a pensar en tu vejez. Y una de las formas es empezar a comprar vivienda propia. La segunda razón por la que puedes comprar o deberías comprar es porque al final te puedes adaptar a tus gustos, a tus adecuaciones. Tú puedes modificar la vivienda de acuerdo a como tú quieres. Algo que no podrías hacer realmente de una forma tan directa si alquilas una vivienda. Si por ejemplo le quieres cambiar los pisos, el color de las paredes, quieres cambiar algún tipo de adecuación, el baño, la cocina, al final es tu vivienda y lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces tienes una mayor independencia y por eso podrías comprar vivienda. La tercera razón es una razón financiera. Y es que si haces bien los números, obtienes un buen crédito, ¿qué va a pasar? Tú podrías tener un crédito a tasas bajas, ¿sí? O en unas condiciones muy interesantes y al final estarías pagando una cuota fija por un buen tiempo, ¿sí? Si por ejemplo tú sacas un crédito hoy a una tasa del 11-12% y después las tasas empiezan a subir mucho más, al final tú vas a mantener esa deuda. O si, por ejemplo, la inflación sube mucho, tu salario va a ir subiendo, pero tu deuda se mantiene constante. Entonces, al final, puedes seguir pagando tu deuda sin ningún problema. Adicionalmente, recuerda que tienes la posibilidad de utilizar subsidios. En mi canal hice una capacitación, te voy a dejar el link aquí en la parte superior para que veas la capacitación que hicimos espectacular sobre el tema del subsidio de Mi Casa Ya y otros subsidios. Entonces imagínate, tú puedes llegar a recibir 65 millones de pesos de forma casi inmediata para hacer la compra de tu vivienda, algo que te perderías si te la pasas pagando arriendo. Ahora, por el otro lado, efectivamente también alquilar y tomar una vivienda en arriendo tiene sus ventajas. Te voy a mencionar la primera de ellas. Y es que por el contrario, con la vivienda propia, tú aquí en el arriendo no tienes que pagar prácticamente nada. Ni pólizas de seguro, ni adecuaciones, ni gastos extraordinarios por la administración, nada de esto. Si se daña un tubo, si se daña una puerta, si se daña un vidrio, al final llamas al propietario y simplemente él tiene que hacer ese pago. Esos costos los tiene que asumir él. Entonces fíjate que tú te puedes ahorrar un buen dinero si tienes tu vivienda en alquiler. La otra ventaja cuando tú alquilas es que tú te puedes mudar prácticamente cuando tú quieras. Obviamente hay unos contratos y unas cláusulas que tú debes tener muy presente, donde en algunos casos te pueden llegar a cobrar hasta 3 meses si incumples el contrato. Es algo que debes tener en tus números también. Pero al final tú tienes la posibilidad de poderte mover dentro de la ciudad, puedes moverte de ciudad, puedes moverte de país incluso, y no vas a tener ningún inconveniente. Entonces esto realmente es una gran ventaja para aquellos que de pronto son nómadas digitales, son personas jóvenes, no tienen ningún inconveniente en buscar o cambiar en las zonas. Entonces ese es un gran punto a favor del alquiler. La tercera razón es la más importante para mí, ¿listo? Y es que dependiendo del valor de la vivienda o el costo del arriendo, tú vas a poder tener generalmente una posibilidad de tener un dinero extra porque no vas a tener que de pronto pagar créditos tan caros. Si por ejemplo quieres comprar hoy en día una vivienda de 200, 300, 400, 500 millones de pesos, puedes tener que pagar efectivamente cuotas de el crédito muy altas, 3, 4, 5 millones de pesos. Y en ese caso, si tú alquilas ese mismo inmueble, pues vas a pagar mucho menos y te va a quedar una liquidez adicional que si eres juicioso o juiciosa, vas a poderlo ahorrar o invertir.
Si no es así, realmente el juego del arriendo se convierte en un arma de doble filo que te explicaré a continuación. Y es que entonces, Brian, ¿cómo tomamos la decisión? Nos hablaste de cosas muy buenas para la compra y también cosas muy buenas para el alquiler. Te voy a mencionar aquí dos elementos que te pueden ayudar a tomar la decisión. El primero de ellos es un indicador que lo denominamos relación precio-alquiler. ¿En qué consiste? Vas a tomar el valor de la vivienda que tú quieres comprar o alquilar y lo vas a dividir entre el valor del alquiler anual. Hagámoslo con un ejemplo. Vamos a entrar a la página de Metro Cuadrado y vamos a buscar una zona aquí en Bogotá, una zona clase media, estrato 3, 2, donde tú vas a poder encontrar dentro del mismo conjunto apartamentos para alquiler como para venta. En el caso del ejemplo que estamos viendo acá, este apartamento de más o menos 65 metros cuadrados vale 275 millones de pesos. Y un apartamento bajo las mismas condiciones, el alquiler mensual es de 1.400.000. Es decir, que al año la persona tendría que pagar 16.800.000. Entonces tomamos los 275 millones sobre el valor del alquiler anual. Para nuestro ejemplo nos da un valor de 16. La referencia es sencilla. Si ese número que tú calculas te da menor que 20, indica que es más rentable que tú compres esa vivienda. Si ese valor te da mayor que 20, indica que es más rentable que tú alquiles esa vivienda. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que el alquiler es mucho más económico a que si tú lo compraras. Como te digo, te dejo como referencia la página de Metro Cuadrado, pero realmente lo puedes hacer en cualquier página. Simplemente lo que te recomiendo es analiza el valor de compra promedio de los inmuebles y el valor de alquiler promedio también. Y de esta forma te darás una referencia. La segunda estrategia para que tomes la decisión es, y es algo que yo siempre discuto mucho con algunos creadores de contenido que solo dicen, arrienda, alquila, tenemos que alquilar porque es que es lo más rentable financieramente. Pero para hacer esto, tú ya tienes que tener dinero en tu bolsillo. Brian, ¿cuánta plata yo debería tener si yo quiero pagar este alquiler que vimos ahorita de 1.400.000? Pues en este caso tú necesitarías 168 millones de pesos. ¿Cómo así? Claro, con 168 millones de pesos voy a suponer una rentabilidad promedio del sector financiero de los mercados del 10%. Esa es más o menos la rentabilidad promedio de estos mercados. Tú con 168 millones de pesos tendrías una rentabilidad anual de 16.800.000, que si recuerdas es el valor de la renta anual que estarías pagando. Y ojo, es que no solamente es cubrir con ese capital el valor del arriendo, sino que tienes que cubrir la inflación, porque o si no, ese monto se va a ir depreciando y realmente lo que estás haciendo es perder plata. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el 2023, que la inflación estuvo de alrededor del 9.3 más un 10% de inflación, tu portafolio debió rentar en el 2023 alrededor de un 20%. Ahora yo te pregunto, ¿tu portafolio renta eso? Y no solamente esa pregunta. ¿Tú tienes los 168 millones de pesos disponibles a hoy? Si tu respuesta es no, de una vez te digo, para ti no funciona el hecho de alquilar. Y yo sé que ese comentario a muchas personas no les gustará, pero es que tenemos que pensar en quién está viendo este video y hacia qué personas queremos enviar el mensaje. El tema de comprar vivienda es una posibilidad que se le abre no necesariamente a muchas personas y esto nos está generando un grave problema para las generaciones futuras y para ti incluso que estás viendo este video. Porque recuerda lo que yo hablé con el tema de la reforma pensional y es que es muy difícil contar con una pensión. Necesitamos tener dinero para poder cubrir nuestras necesidades en unos años. Y una de las formas en que tú puedes llegar a cubrir es teniendo patrimonio. Por lo tanto, es una obligación casi personal que tú definas y construyas tu propio portafolio, que construyas tu capital, que identifiques en dónde vas a vivir. Porque de pronto referénciate con tus padres, con tus abuelos. ¿Ellos tienen hoy vivienda? ¿Ellos tienen en dónde vivir? Ellos de pronto no habían escuchado videos como estos y solamente pagaron arriendo por 20, 30, 40 todos estos años y al final ni compraron vivienda y solo se pasaron todo el tiempo pagando el alquiler. Y esta es la realidad de muchas personas, ¿vale? Por eso yo les pongo a las personas, compren vivienda, porque es fundamental para poder pensar en un futuro. También pensemos un poquito cómo está la situación actual. Cada vez es más difícil acceder a la vivienda, es mucho más cara. Lo segundo, las viviendas son mucho más pequeñas. Tercero, la tierra es escasa. En estos momentos, si tú te das cuenta, en las ciudades principales ya no hay donde construir, sino que tienes que irte a ciudades alternas, secundarias, para poder adquirir tu vivienda. Entonces, a medida que dejes pasar el tiempo, vas a tener que alejarte cada vez más de las ciudades para poder encontrar una vivienda que sea asequible para ti.
La otra razón por lo que le recomiendo a las personas que sí compren vivienda es porque te puede generar seguridad y confianza. Lastimosamente nadie sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo. Imagínate una persona, un padre de familia que tiene unos hijos. Si esta persona es la única persona que está generando ingresos en su hogar y la persona fallece, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué de pronto qué va a pasar con su esposa? No van a tener dónde vivir. Recuerda que, por ejemplo, la vivienda puede estar hipotecada, claramente. Pero si él tiene el seguro de vida, ese seguro de vida le va a cubrir esa deuda. Y de esta forma puede seguir dándole seguridad y confianza a sus hijos. Conozco el caso de una amiga, en algún momento me contó su experiencia y fue algo muy similar. Su papá lastimosamente falleció y él tenía 2 viviendas. Con esas 2 viviendas pudieron mantener a la familia por los ingresos pasivos y ellos pudieron seguir viviendo por un muy buen tiempo, casi 10, 15 años, gracias a esta situación. Entonces piénsalo de pronto 2 veces porque no estamos exentos de que nos pase algo el día de mañana. La otra razón por la que te digo por qué no compras vivienda es aprovecha los subsidios. Como te lo mencioné, hay subsidios hoy en día de arrendamiento, de caja de compensación, de Mi Casa Ya, de la tasa de interés. ¿Por qué desaprovechar esa oportunidad que tenemos para poder invertir y comprar tu vivienda propia? ¿O estás esperando que el gobierno o cualquier tipo de persona te venga a regalar una casa? Eso no pasa, ¿vale? Entonces piensa en tu futuro desde ya. Pero entonces nunca deberíamos alquilar vivienda. Ojo, no necesariamente estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hay unas condiciones iniciales que la gran mayoría de personas no cumplen. Para poder alquilar vivienda, como te lo mencioné, tú deberías ya tener un capital. A no ser que tengas una herencia, que ya tengas una vivienda por alguna razón, ahí sí piensa realmente en poder alquilar porque puede ser mucho más rentable. Pero si no es tu caso, que generalmente lo que les pasa a las personas que, por ejemplo, están entre estrato 1 a estrato 4, pues esas personas no tienen vivienda. Por eso a ellos son los que más les digo, ¿por qué no planteas un plan de compra de vivienda? Después, cuando ya de pronto tengas una vivienda, la pones a alquilar y ahí empiezas a generar capital, empiezas a generar ingresos pasivos. Compras una segunda vivienda y así sucesivamente. De tal forma que esas viviendas anteriores ya te ayuden a pagar ese alquiler. Ahí sí vale la pena. Pero entonces inicialmente no te pongas a pensar solamente en tengo que alquilar porque eso es lo que me dicen otros gurús financieros. No, analiza muy bien tu caso. Y adicionalmente piensa qué tanta habilidad tienes para ser organizado con tus finanzas. Porque si quieres alquilar por ahorrarte un dinero, ahora yo te pregunto, ¿realmente estás ahorrando ese dinero? ¿Realmente estás invirtiendo ese dinero? ¿O solamente lo estás poniendo como plata de bolsillo? Si es así, pues realmente no estás haciendo nada, porque solamente estás pagando y pagando un arriendo, ¿sí? La idea es que si te está quedando un poco de dinero, lo pongas a invertir, lo pongas a generar capital. O si no, al final terminas como de pronto ves a tus padres o como ves a tus abuelos o a personas alrededor que duraron muchísimo tiempo pagando arriendo y al final pues están ya en su época de vejez y siguen pagando arriendo. Entonces, ojo con eso. Como te das cuenta, te mostré y te mencioné 3 razones para comprar vivienda, 3 razones para alquilar y qué elementos puedes tener presentes para tomar la mejor decisión, ¿vale? Pero uno de los elementos que tenemos que tener claro son los factores emocionales. La seguridad que de pronto tú puedes llegar a sentir al momento de tener esa vivienda o incluso el miedo que puedes llegar a sentir al momento de tener que pagar una deuda por 15, 20 años, también tenemos que tenerlo presente. O sea, todo eso tienes que evaluarlo. De pronto una referencia que te puede servir es mira a las personas que están a tu alrededor, como te decía, tus padres, tus abuelos, tíos, hermanos, que han tenido vivienda y que no han tenido vivienda. ¿Cómo te sientes bajo esa situación? ¿Cómo te visualizas hacia un futuro? ¿Te visualizas teniendo vivienda propia o te visualizas pagando arriendo? Ambas son válidas, ¿vale? Pero siempre tienes que pensar y analizar efectivamente qué va a pasar contigo en unos años. ¿Te vas a sentir cómodo pagando arriendo o te vas a sentir cómodo viviendo en tu vivienda propia? Si te gustó ese contenido, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que podamos lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.